a una persona, ¿no? Esa deshumanización de la campaña. Bien, bueno, pues como tal no sería un argumento de peso, ¿no? Porque puestos, o sea, si haciendo un equilibrio, ¿no?, entre los reparos que ahora vamos a ver, que insisto, son de peso, y la efectividad de la campaña, se decide llevar a cabo la campaña, la mejor herramienta de ataques de precisión contra una organización terrorista serían los drones, por las razones que todos conocemos y que ya los oyentes del canal conocen más que de sobra, ¿no? La persistencia, la no necesidad de despliegue en el país, o sea, que se puede hacer a distancia, además despliegues, como antes decíamos, de una huella muy ligera en términos políticos y militares. El hecho de que no tengan piloto, que no es una cuestión menor. Recordemos cómo el Daesh quema vivo al piloto jordano que cae en sus manos, ¿no? Y luego que no tengan de respuesta la mayor parte de estos grupos. O sea, que no puedan derribar al dron, que es algo que también a ellos les recomía por dentro. Es decir, sabemos que están ahí, pero no tenemos ninguna manera de derribar uno de esos drones, ¿no? Con lo cual, es la mejor herramienta desde ese punto de vista. Y luego otro también importante, y es la cantidad de gente que está en el proceso y la capacidad de examinar qué ha pasado después. O sea, que como tal podría darle, aunque ahora vamos a ver que esto luego no se da en la realidad, pero podría darle más transparencia a todo el proceso. Y desde luego, desde el punto de vista del control burocrático, incluso judicial, le da un control y un previo y posterior que no le da una acción con un sistema tripulado, ¿no? O sea, con un helicóptero o con un avión de combate. Es decir, que mucha gente antes puede decidir si atacamos o no atacamos, estamos ahí, pueden estar horas debatiendo si lo hacen o no, y luego examinar qué ha pasado en concreto porque todo el mundo ha sido testigo. O hay muchas evidencias de qué ha ocurrido, ¿no?, como tal. Más que si fuera un avión y por lo que sea falla la grabación. O sea, en ese sentido es mucho más transparente. Con lo cual, el problema no sería el dron. Sin embargo, en la cultura popular ha calado que la campaña no es legítima por el empleo en sí de los drones. Y eso tiene que ver con dos motivos. Uno es la cultura popular, o sea, la imagen que tiene la cultura popular de los ataques con drones armados, que es de enorme frivolidad. Es un piloto que está a distancia, está seguro y utiliza el dron como si fuera un videojuego, con lo cual pues no tiene no tiene ningún coste ni moral ni de ningún tipo, ¿no?, el hacer eso, ¿no? Y algunas películas, de hecho, lo trivializan hasta el punto de, bueno, caricaturizan, ¿no? O sea, de que está el piloto literalmente comiendo chuches. En alguna película lo he visto así, ¿no? Y atacando objetivos, ¿no? Cosa que no parece que tenga que ver nada con la realidad, a tenor de los testimonios que tenemos de muchos pilotos e incluso de casos de estrés postraumático. O sea, de que estar horas y horas haciendo eso y siendo testigos de cómo muere gente o cómo mueren ya en otro tipo de contexto, no esta campaña, sino de apoyo aéreo cercano, o sea, cómo están dando apoyo a una unidad en contacto con el enemigo y cómo están matando a americanos delante de en las imágenes y tú matando a otros, eso también tiene un impacto psicológico, ¿no?, en los pilotos. O sea, que no es tan frívolo como transmite la imagen popular. Pero luego también hay un segundo obstáculo que se pone, es esta idea de que esa distancia y que por tanto es menos caballerosa, entre comillas, ¿no? Es una idea que está ahí. Yo eso lo he escuchado a algunos profesores de Derecho Internacional hace ya unos años en un seminario, ¿no? Y decir, no, es que casi tienes que bajar ahí. Claro, eso es un desconocimiento ya de cómo funciona la guerra muy peculiar. Es decir, bueno, entonces un submarino tendría que emerger y atacar y o sea, no se entiende muy bien qué es la guerra, ¿no?, si uno funciona con esos parámetros. La guerra es un juego, pues, sucio, ¿no? Por lo tanto, eso no sería no sería el reparo. Sin embargo, insisto, esta imagen ha calado. Hay una cosa que en ciencia política se llama el priming, que se aplica cuando surge un partido político nuevo. Las primeras definiciones que dan los medios de comunicación a ese partido político, o sea, la etiqueta que se le pone, tiene una enorme importancia porque va a marcar en buena medida la imagen que el conjunto de la ciudadanía va a tener cuando
ese partido político ya sea conocido por todo el mundo. Entonces, la primera etiqueta, el priming, es fundamental. Y esto viene a colación por lo que antes veíamos, ¿no? Esa imagen negativa de los drones armados en Europa. ¿Por qué tiene esa mala imagen? Por la campaña de ataques con drones contra Al-Qaeda. Y por lo que vamos a ver a continuación, la muerte de civiles asociada a la campaña. Entonces, ¿por qué en Europa los drones armados han sido un tabú hasta prácticamente la guerra de Ucrania? Porque es que en la propia España, a nivel político, el armar los drones era algo que no se contemplaba, ¿vale? O sea, los Reaper, los Predator B nuestros, no se ha empezado ya a hablar en serio de armarlos hasta hace nada. O sea, inicialmente se descartaba. Y había un reparo político importante también ahí. ¿Vale? Aparte de cuestiones técnicas y de que tengan función de ISR y que quizás no tenga sentido armar los nuestros, por el número también que tenemos, tan exiguo. Pero aparte, había un reparo en el nivel superior de que eso de armar drones, y basta ver también algunos debates en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que lo de armar drones era tabú, porque esto viene contaminado de inicio, porque se asocia a asesinato selectivo fuera de la legalidad internacional y además donde mueren civiles, y que se hace de forma frívola. O sea, por eso me he detenido mucho en esa cuestión, porque esta campaña, la campaña de Pakistán y otras asociadas como Yemen, Somalia y las que hemos comentado, han marcado la imagen de los drones armados hasta prácticamente Nagorno-Karabaj y ahora Ucrania, donde ya empieza a verse el dron armado como una herramienta más de los ejércitos. Pero hasta entonces estaba muy tocada por esta imagen. No sé si recientemente has visto este vídeo precisamente de Al-Qaeda en el Sahel. Bueno, Sí. este en particular, vamos, ha aparecido en Burkina Faso, ¿no? Son unas mesnadas ahí que han organizado Sí. ellos. ¿Tú crees, simplemente por preguntarte tu opinión, me gustaría, ¿tú crees que algo así, una campaña de este estilo, puede acabar teniendo sentido en el actual escenario que encontramos en toda esa zona saheliana? A ver, de hecho en la práctica se han utilizado, pero ya con otra función, más de apoyo, o sea, más militar, más que lo que estamos comentando de una campaña de decapitación, porque en el fondo la campaña de Pakistán fue una campaña contra cuadros de nivel alto o intermedio de Al-Qaeda, es decir, una campaña para desarticular una organización jerárquica y detener su capacidad de ataque en Occidente, ¿no? En el Sahel siempre lo ha hecho Francia. Y en algunos casos los números que han dado han sido de decenas de muertos, es decir, que eran ataques que podrían haber hecho también con Rafale. Pero bueno, que los Reaper que ellos tienen le dan más opciones, ¿no? Y a un coste también más asequible. Entonces, sí, no, de hecho es que lo están utilizando. Pero ya es otro enfoque, es un enfoque más militar. O sea, es de aviación de combate, es un decoy, es de contexto de contrainsurgencia. Entonces, sí, dime. Sí, no, entonces, si te parece, podemos pasar ya a los reparos serios a la campaña. Sí, O sea, porque perfecto. me he detenido mucho en uno que está muy presente en las ONGs, o sea, en ciertas ONGs que son muy combativas con el tema han sido muy combativas con el tema de la campaña y en algunos casos con razón, por lo que vamos a ver a continuación de estos otros problemas morales que tiene la campaña, pero no lo sería el tema del dron, ¿no? Lo digo porque hace poco leía un informe de Open Society que hablaba de la difusión de los drones en África, como si aquello fuera algo muy terrible, pero es que metían en el mismo pack a drones de ISR muy convencionales que al final todo el mundo tiene. O sea, que plantaban un mapa como al principio eran muy pocos países, ya todo el mundo tiene, como es esto, es el fin del mundo. Y a ver, que algunos que eran drones o sea, ya pasaban a países que dicen, es que el dron que tienen no es un Male ni es nada y es un dron, pero vamos, es de vigilancia táctica, ¿no? O sea, meten en el mismo pack todo lo que suena a dron porque tiene estas reminiscencias, tiene esta etiqueta negativa de la campaña de ataques con drones, ¿no? Pero bueno, ya entrando a los reparos principales son, uno, vulneración de la legalidad internacional, porque cuando Estados Unidos lleva a cabo estas acciones en Pakistán, es en un país con el que no está en guerra, es el propio Pakistán, con lo cual hay un debate de si esto es legal internacionalmente. O
sea, no el empleo de drones como tal, es decir, no se cuestiona desde el derecho internacional el empleo de Reaper como aviones de apoyo, o sea, que prestan apoyo aéreo cercano a las tropas de Estados Unidos en Afganistán, como se daba en aquel momento, sino lo que se hacía a unos cientos de kilómetros más allá, en Pakistán, porque dicen, están atacando, son acciones de guerra en un país con el que Estados Unidos no está en guerra. Bueno, Estados Unidos se defendió, y aquí ya entramos en una combinación de argumentos, diciendo que existía en la Carta de Naciones Unidas el derecho a la legítima defensa. Esto es una amenaza y nosotros podemos defendernos allí donde el Estado no tiene control, que es el caso de Pakistán en aquella zona, ¿no? Además, en el caso de Pakistán se daba una situación bastante peculiar porque Pakistán condenaba esos ataques, tenía que hacerlo, por motivos políticos y sociales, porque la opinión pública estaba muy en contra, pero Google Earth en concreto sacó imágenes, o sea, alguien buscando en Google Earth un OSINT de aquellos años, es que se veían imágenes clarísimas de una base aérea pakistaní con Reaper y si le llaman military balance, Pakistán no tenía Reaper, ¿no? Con lo cual era evidente, ¿no?, que los pakistaníes estaban dando soporte a la campaña, ¿no? Pero lo que voy es el debate legal, porque ese debate está ahí. De hecho, son muchos los autores de derecho internacional que cuestionan el derecho de Estados Unidos a hacer este tipo de acciones en países con los que formalmente no está en guerra, ¿no? Con lo cual sería un primer reparo. Bien, no voy a entrar en esa cuestión porque yo soy de ciencia política y esto es derecho internacional, Sí, con lo cual entraríamos en algo además ya muy detallado, ¿no? Vamos, que eso es para apuesto a que en China no tienen esos problemas. los muy de derecho internacional, pero sí que puedo decir como politólogo que desde el punto de vista no de la legalidad, pero sí de la legitimidad, la campaña ha hecho mucho daño a Estados Unidos. O sea, junto a la invasión de Irak, que eso fue claramente algo ilegítimo, la campaña de ataques con drones ha sido el segundo gran factor que ha deteriorado la legitimidad de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Cuando se produce el 11S, hay una oleada de solidaridad con Estados Unidos, incluso el propio Irán, que en aquel momento era tan mesa negra como lo es ahora. Bueno, pues dice, mira, si queréis utilizar nuestro territorio para llevar a cabo ataques, pues incluso, o para, o sea, que cae bueno, para ataques como tal no, pero que cae un piloto, tiene problemas, una operación atacando a Afganistán, nosotros no tenemos ningún problema en que lo rescatéis. O sea, que hasta ese punto se llega, ¿no?, de solidaridad. Bueno, pues todo eso se pierde a la vuelta de los años. Uno de los factores principales es Irak, pero es esta campaña. Un segundo reparo que se puede poner a la campaña de ataques con drones, y de hecho es posiblemente el más importante de todos, es la muerte de no combatientes. Y aquí nos encontramos con la falta de información fiable del número de combatientes, perdón, de no combatientes muertos. O sea, sabemos que ha habido un número, y además un número no pequeño al principio, que la proporción además, y esto las distintas fuentes que he mencionado antes coinciden, que los primeros años, especialmente durante la administración Bush, la proporción de no combatientes muertos es muy elevada. O sea, mucho más de la mitad de los muertos en esos ataques con drones son no combatientes. O sea que la inteligencia sobre la que se basaron los ataques era mala. Claro, aquí ya hay un problema serio porque para que una acción sea legítima defensa, además de la cuestión internacional y demás, si vamos ya a la moralidad más allá de la legalidad, o sea, si nos vamos a la teoría de la guerra justa, tiene que ser proporcional. O sea, aparte de necesaria, tiene que ser, y último recurso, tiene que ser proporcional. Y si mueren más no combatientes que... O sea, hay una proporción desmesurada de no combatientes y aquello desproporcionado, aquello deja de ser aceptable éticamente, ¿no? Entonces, esto es algo que, desde luego, al principio de la campaña no se dio, ¿no? Con lo cual, eso sería un reparo muy importante. El problema que tenemos después es en los años posteriores, es la falta de información
cierta, porque si vamos a estas fuentes que antes he comentado, hay una horquilla tan amplia de víctimas no combatientes, del número más bajo y el número más alto, que claro, te hace dudar de la exactitud de los datos, ¿no? Pero es muy interesante porque el Pentágono ha ido dando cifras que a su vez, pero el Pentágono no, la Casa Blanca, o sea, Estados Unidos ha ido dando cifras que a su vez son también increíbles, ¿no? Por lo bajo. Pero incluso en la administración norteamericana no hay una cifra exacta, una estimación segura de ellos mismos de cuántas víctimas no combatientes ha habido. Y esto lo sabemos porque cuando llegó la administración Biden, o sea, cuando se produjo el reemplazo, la administración Biden intentó cambiar las reglas y una de las cosas que quiso saber era cuántas víctimas no combatientes ha habido hasta el momento. Bien, tampoco ellos tenían, según nos han dicho, un número exacto. Es decir, que la propia administración norteamericana no hay una cifra segura de cuántos no combatientes hay, ¿no? Bien, este es el problema principal que tiene la campaña. Y luego el tercer reparo que se le puede poner es la falta de transparencia de todo el proceso. Y aquí se han propuesto varias medidas, ¿no? O sea, la falta de transparencia, porque con la administración Obama sí que hubo unas directrices que salieron a la luz, o sea, que se hicieron públicas de manera voluntaria, y era que para que se autorice un ataque con un dron tienen que darse 3 condiciones. 1, que esa persona a la que se va a batir sea una amenaza cierta a Estados Unidos. 2, también que haya casi la total seguridad de que no va a haber muertos no combatientes. Y 3, que todo el proceso sea coordinado por la Casa Blanca. Es decir, que esto no es un acto administrativo, sino que tiene que haber un control político de la decisión. O sea, que como tal, la CIA no puede de oficio llevar a cabo un ataque, o el JSOC, porque hay un momento en que la campaña ya es a la par entre la CIA y el JSOC, aunque está todo bajo el título 10. O sea, como tal, son acciones encubiertas. Bueno, pues tiene que haber siempre control político, ¿no? Bueno, esa es la transparencia, la máxima transparencia que se le ha querido dar, ¿no? Hay autores que proponen que se haga algo parecido a lo que se hace en Israel, que es un control judicial posterior y que además lo recomendable sería un control judicial previo, es decir, que haya un concurso del Poder Judicial en el proceso. O sea, que haya un juez que autorice la acción y que lo haga con información clasificada, es decir, que no sea un juicio público, sino que lo haga con información clasificada. Algo no muy diferente, por ejemplo, a lo que se hace con las escuchas telefónicas o de correo electrónico en España, ¿no? Que hay un magistrado especializado en esta materia que va al CNI, le presenta las pruebas para justificar las escuchas y el juez da la autorización sin que haya un abogado y salga a la luz las pruebas que apuntan a esa persona y a la autorización como tal, ¿no? Bueno, en este caso sería algo parecido, pero para una campaña de ataques con drones en el caso de Estados Unidos. Los israelíes lo hacen, pero a posteriori, o sea, para la revisión de cuentas, ¿no? Bueno, esa es una propuesta que se hace, pero que no se ha materializado, es decir, que a día de hoy como tal no existe una transparencia clara del proceso, ¿no? Y por lo tanto, ya para terminar, ¿qué podemos decir? O sea, viendo, ¿no? Las razones a favor, razones en contra, ¿no? Las conclusiones. Como antes decía al principio, es una medida extrema, de modo que lo lógico sería pensar que solo sería aceptable en circunstancias extremas, ¿no? Ante una amenaza cierta, o sea, de la existencia de un grupo terrorista que supone una amenaza cierta para el propio país, que tiene esa capacidad de atentar, que además ese grupo terrorista hemos de tener también la seguridad de que llevando a cabo la campaña se va a deteriorar, es decir, que va a tener tiene unas características que le hacen vulnerable, o sea, que es una organización jerárquica, o sea, que hay un mando de control que se puede interferir mediante la campaña y que al mismo tiempo la campaña solamente es una herramienta más junto a otras muchas líneas de defensa y que esas líneas de defensa tienen prioridad, ¿no? Como es la lucha policial, la inteligencia, el control de fronteras, un montón de
de mecanismos que dificultan al final que se cometa un atentado con éxito en el propio país, ¿no? Bueno, y por mi parte esto sería el tema, ¿no? Entonces, lo que quieras Pues ahí que muchísimas comentemos. gracias, Javier. Nada, a ti Sí, y a sí. los que nos han escuchado. Un placer. Nada, gracias a ti. Obviamente me encantaría quedarme aquí haciéndote unas cuantas preguntas, pero no quiero abusar. Así Nada. que muchísimas gracias por la charla y bueno, recomendarle a la gente, no sé si ya nos puedes desvelar en exclusiva cuál es el próximo podcast de Estrategia Podcast o... Ah, pues sí, lo puedo decir porque seguro que va a ser ese, ¿no? Que es una comparativa, o sea, una búsqueda de paralelismos entre la guerra de independencia española y la guerra de Ucrania, ¿Qué con dices? el coronel Pardo de Santayana, José Pardo de Santayana, que además es espectacular ese episodio. Ya está grabado y ese es un episodio espectacular. ¿De Sí, verdad? y hay unos paralelismos muy curiosos. Sí, sí, a mí me Madre sorprendió mía. cuando me lo propuso José, que somos amigos desde hace años. Me llamó la atención porque yo sabía que a José Pardo de Santayana le encanta la historia y que luego también sabe mucho de la guerra de Ucrania. De hecho, el podcast más escuchado, el episodio más escuchado de Global Strategy es uno que grabó justo antes de la guerra de Ucrania sobre la geopolítica de Rusia y el pensamiento estratégico en Rusia. De hecho, aunque haya habido una guerra Lo por vi, lo medio, escuché, vamos. sí, muchas cosas siguen siendo válidas a día de hoy porque es parte, o sea, es la geopolítica de Rusia, ¿no? Y, o sea, que él conoce mucho a Rusia, pero luego conoce mucho la guerra de independencia, porque un antepasado suyo fue guerrillero, fue jefe de la guerrilla en el norte de España y luego ya se integró en el ejército. Y entonces siempre le ha picado la curiosidad y tiene un libro sobre eso y ahora está traduciendo otro, una memoria de un francés que combatió en la guerra de independencia. Bueno, y busca paralelismos y salen unos cuantos, ¿no? Bueno, Entonces, me exigen aquí que te dé las gracias, la verdad. O sea que poco